sea, oh Dios, tocándoles, que sea convenciendo de pecado, justicia, juicio, que sea, Señor, obrando y que sea añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos dar gloria a Dios? Amén. Pueden sentarse, hermanos. A manera de introducción, y será una introducción larga, y hoy de pronto no voy a entrar al tema directamente del infierno, pero vamos en el proceso hacia allá. Hoy quiero hablar entonces, hermanos, de lo que es la muerte. Entendemos que la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran. Ya está establecido. Todo ser humano que nace, con la única seguridad con la que nace es que va a morir. Segurito que va a morir. Entonces, vamos a mirar entonces ese proceso, el significado de lo que es la muerte. Y por supuesto voy a presentarle algunas opciones que muchos otros creen, maneras o formas de cómo llegar al cielo. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice. ¿Cuál es la manera en que podemos ser salvos? ¿Y qué es lo que la Biblia presenta? ¿Cuál camino o cuáles caminos la Biblia nos presenta? Cuando hablamos de la muerte no es un tema que quisiéramos como querer escuchar. Hoy en día se escucha a través de los noticieros la gran cantidad de personas que han muerto. Tristemente muchos han muerto y seguirán muriendo. Amén. Y a veces en momentos de dolor, de angustia, como que no quisiéramos hablar de la muerte, pero yo diría que aquel que no ha entregado su vida al Señor, pues sí tiene de qué preocuparse. Amén. Pero aquel que le entregó ya su vida al Señor, pues sabe que va a un lugar mejor. Amén. Entonces, la muerte es algo que está establecido. Cuando pensamos entonces en la muerte surgen muchos misterios cuando se habla respecto a la muerte. Hay quienes hablan de la muerte también, escuchamos testimonios, quienes murieron y volvieron, quienes dicen, ¿verdad? Así como unos dijeron que fueron al cielo, otros han dicho que han ido al infierno y que les han dado como un tour por el infierno para que lo conozca. Pero vamos a ver entonces lo que la Biblia dice de verdad. Amén. La palabra de Dios dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29, 29. Entonces lo que vayamos a aprender, hermanos, es lo que está escrito. La Biblia nos anima, nos insta a que no pensemos más de lo que está escrito. Así es que hay cosas que Dios las reveló ampliamente. Hay mucha tela de donde cortar, como se dice comúnmente, pero hay otros temas, no son tan amplios, pero sí hay también suficiente escritura para que podamos aprender y entender respecto a este tema. ¿Qué significa entonces muerte? Muerte sencillamente significa separación. Eso es lo que significa muerte. Vamos a mirar que hay muerte física, que hay muerte espiritual y hay muerte eterna. Y cada una de esas muertes son separaciones. Simplemente se separa. Hay que entender entonces que todo ser humano se compone de cuerpo, alma y espíritu. Y en la muerte entonces, por supuesto que hay una separación. ¿Por qué la gente muere? Pues eso ya lo sabemos, ¿verdad? La gente muere porque la idea principal del Señor es que Adán y Eva vivieran para siempre. Pero ellos desobedecieron por causa de la desobediencia, del pecado. Fueron expulsados del huerto del Edén. Amén. Pero la Biblia dice, Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Está hablando de todos los seres humanos. La intención de Dios es eso, hermanos.
la eternidad. Por eso cuando la persona haya creído en Cristo o no, el día que se muera, no se acaba como muchos dicen el corrido, la historia de la persona, ya se acabó, se murió, ya no hay más. No, Dios puso eternidad en el corazón de ellos, de todos los seres humanos. Por lo tanto, hay una eternidad que a todo ser humano nos va a estar esperando. Pero no es como toda la gente dice hoy, que todo el que muere se va al cielo. No es verdad, eso es mentira del diablo. Para ir al cielo hay que prepararnos en la tierra, en esta vida. Aleluya. Tampoco cuando la persona se muere no hay oportunidad ya. Hoy en día se enseña que la persona muerta todavía puede alcanzar misericordia, todavía puede salir de ese lugar donde está e ir al cielo. Eso no es verdad, eso es falso, pero eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que avancemos en el estudio. Entonces, cuando el Señor le manda a Adán y a Eva que obedezcan, y la Biblia dice que ellos desobedecieron, cayeron en pecado, entonces vino la maldición hacia la tierra. Amén. Y como ellos vivían en la tierra, pues les tocó, así como a nosotros, batallar en esta tierra. Dice entonces Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto es inevitable y todos vamos para allá. Entonces, ellos, hermanos, desobedecieron a Dios. Y como notamos ahí, viene esa muerte espiritual o esa separación espiritual. Cuando yo hablo de lo espiritual, me refiero a las bendiciones de Dios. Dios bendice a sus hijos. ¿Está de acuerdo? Dios bendice a los obedientes. Amén. Gloria al Señor. Pero también al desobediente no le va tan bien. Entonces, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, son expulsados del huerto y espiritualmente mueren. ¿Por qué? Porque ahora descubren que están desnudos. Ahora en sus manos está el conocimiento del bien y del mal, que es algo que solo le pertenece a Dios. El Señor les dijo, no coman de ese árbol, porque el día que coman de él, ciertamente morirán. Entonces, cuando ellos desobedecen, pierden ahí ese beneficio de gozar de la presencia de Dios en ellos, en sus vidas. La Biblia dice que el Señor se paseaba por el huerto y hablaba con Adán antes del pecado. Había comunión con Dios, pero cuando ellos fallan, la comunión se interrumpe. Amén. Ahí hay una separación. Eso se llama una muerte. Por eso Adán y Eva tienen que salir, ser expulsados del huerto del Edén. Ustedes ya no son aptos de estar aquí. Fue tan grave el asunto que después de que ellos gozaban de la comunión con Dios, cuando ellos pecan, se esconden. Cuando ellos estaban bien con Dios, ellos hablaban y disfrutaban la comunión con Dios. Pero cuando ellos pecan, se esconden. Claro, el pecado avergüenza. Y ellos se esconden y bueno, ya Dios trata con ellos y el Señor les da la oportunidad de arrepentirse. Desde el principio hasta el final, hermanos. Cuando usted haya fallado, Dios siempre le va a dar oportunidad de que se arrepienta. Bíblicamente lo miramos a través de toda la historia bíblica. Cuando la persona fallaba y que se sentía la más miserable de la tierra, venía Dios en busca del arrepentimiento. Pero también la historia nos enseña que muchos no se arrepintieron. Fallaron, simplemente no se arrepintieron. Y eso es lamentable. Entonces Dios se acerca. ¿Quién les dijo? Dios ya sabe todas las cosas, ¿verdad? Pero entonces Dios les pregunta a ellos, ¿quién les dijo? ¿Verdad? ¿Quién te dijo, Adán, o quién te dijo, Eva,
que comieras de ese árbol. Y ellos ya entonces le dicen, Adán le dice al Señor, pues la mujer que me diste. A ver cuántos varones le echan siempre la culpa a la esposa. A ver, allá en la casa, ¿cuántos le echan la culpa a la esposa por todas las cosas? Y luego a la esposa, a ver, Eva, ¿tú qué hiciste? La serpiente me engañó. Esa oportunidad que Dios les estaba dando era una oportunidad de arrepentimiento. Reconoce tu pecado y arrepiéntete. Eso era lo que Dios estaba buscando de Adán y Eva, pero ellos lo que hicieron es culpar a otros. Cuando Dios venga y te pregunte, arrepiéntete, hermano. Dios lo conoce todo y lo sabe todo. Pero Él lo que está buscando es que reconozcas que fallaste y que estás dispuesto a arrepentirte y estar bien con el Señor. Entonces, el Señor, hermanos, los expulsa del huerto del Edén. Amén. La muerte física, entonces, es lo que viene después. Pero en medio de toda esta circunstancia por la que ellos pasaron, vienen esas palabras preciosas de Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, es decir, entre Satanás y la mujer, entre tu simiente o tu descendencia y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú la herirás en el calcañar o en el talón. Parecen, ¿verdad?, palabras como que, ¿qué? Y no le entiendo, pero todo eso tiene que ver con lo que Jesucristo iba a obrar en la cruz. Amén. Mientras que el enemigo creyó que lo había derrotado, que lo había matado y acabado, no, apenas fue como un toquecito al talón. Pero el Señor sí lo aplastó a Satanás y a los demonios. Dice la Biblia que los venció y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, no cuando resucitó, cuando estaba en la cruz crucificado. Aleluya, gloria a Dios. Así es que el Señor dio esa promesa, pero ya estaba establecido que el día que ellos desobedecieran, iban a morir. Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado cobra, y el pecado cobra caro y cobra con intereses muy altos. Amén. Por eso hoy podemos ver, hermanos, el mundo, cómo se corrompe, tan terrible, las cosas que pasan en las familias, en los hogares, las cosas que pasan en la sociedad, cosas terribles. Claro, escuchamos de muertes tan terribles, ¿verdad? Gente que muere terrible, personas que matan a otros y se oyen cosas horrorosas, terribles. Claro, porque el pecado cobra caro y la paga del pecado es la muerte. Entonces había que pagar con la muerte. Eso es lo bonito del evangelio, que Cristo el Señor vino a tomar su lugar y mi lugar. Y Él vino a pagar ese precio o ese pago alto que nadie más lo podía pagar. Busqué un justo, dice el Señor, no encontró ninguno. Tuvo que ser Él el que vino y se manifestó en carne y entregó su vida, derramó su sangre por nosotros. A eso se le llama redención. Redención es el pago para rescatar a un esclavo. Amén. Entonces el Señor vino a redimirnos. Él vino a pagar ese precio alto. ¿Cuál? El pecado. Por eso, hermanos, cuando el Señor vino a este mundo, a esta tierra, Él vivió como cualquier otra persona, pero no hubo pecado en Él, nunca. Perfecto nuestro Señor. Amén. Aleluya. Y esa era la única sangre que tenía el poder para redimir, para perdonar, para limpiar. Gloria al Señor. Entonces el Señor vino a rescatarnos. Cuando leemos el libro de Génesis, en las genealogías del capítulo 5,
nos habla de una cantidad de años que vivieron todos ellos, pero al final todos terminan con esa triste palabra: y murió. La Biblia dice que Set vivió 912 años, Enós 905, entre muchos otros. Ya conocemos que Matusalén y algunos otros, Adán inclusive, vivieron más de 900 años, pero dice que después murieron. Establecido está que los hombres mueran. Amén. ¿Qué sucede entonces al morir? Eclesiastés 12:7. Dice: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahí está, hermanos, entonces la separación. Cuando una persona físicamente muere, se separa su cuerpo, alma y espíritu. Entonces mire que dice que el cuerpo vuelve a la tierra, porque el Señor les dijo: polvo eres y al polvo volverás. Pero como el Señor puso eternidad en la vida de todas las personas, entonces dice que el espíritu vuelve a Dios porque Él fue el que lo dio. ¿Se acuerdan que cuando hizo a Adán y a Eva, sopló aliento de vida? Su espíritu es el que da vida. Pero entonces el alma, queda el alma, y el alma nunca muere. En el alma está el centro de nuestra inteligencia, voluntad y emociones. Amén. Entonces, el alma, hermanos, esa es la que se salvará o se condenará. Vamos a mirar algunas otras creencias respecto a este tema. Pero entonces tengan en cuenta y en claro que el día que cualquier persona muera, no se acabó ya todo, no. Por eso la importancia de la predicación del evangelio, la importancia de que usted y yo, hermanos, le compartamos a esos que están cerca, esos compañeros de la escuela, esos compañeros del trabajo, esos familiares inconversos. Háblenles de Cristo. El mensaje, hermanos, es muy importante y ya no queda mucho tiempo. Por eso es muy importante hablar que el Señor viene pronto, pero también hable y sea claro. Hay una condenación si no le entregas tu vida al Señor. Y de ahí es donde el Señor quiere salvarnos. Aleluya. La Biblia dice en Lucas 12:20, de aquel necio, de aquel rico insensato que había trabajado mucho, que decía él: Dios me bendijo mucho. Porque hoy la gente piensa que las bendiciones se miden por lo material. Entonces, si tienes muchas cosas materiales, bendecido por el Altísimo. Y si no tienes muchas cosas materiales, ¿cómo anda tu vida? ¿No andas bien? ¿Por qué? Porque estás así como con escasez. No, la bendición de Dios no se mide materialmente. Amén. No es así. Porque entonces este rico sería el más bendecido de todos. Dice que le fue bien en la cosecha, teniendo en cuenta, hermanos, que es Dios quien hace que llueva para malos y para buenos. Eso es misericordia de Dios. Quiere decir que este hombre recibió la lluvia de parte de Dios, pero en lugar de darle gracias a Dios, los planes de él eran otros. Claro, los planes de él eran planes sin la intervención de Dios. ¿Sabes qué, Dios? Hazte a un lado, me estorbas. Yo tengo otros planes que realizar. A ver, hagamos cuentas, cálculos, derribaré mis graneros porque están muy pequeños. Voy a hacer otros más grandes porque la cosecha es abundante. Y como el salmista del Salmo 103, pero diferente. Este también le dice a su alma:
Mientras que el salmista le dice, alma mía, no olvides los beneficios de Dios. Lo que tienes es por gracia y misericordia de Dios. Este se dice a sí mismo, mira todo lo que has hecho. Se está halagando él, alabando a sí mismo. Come, bebe, regocíjate, te queda mucho tiempo. Tienes muchos planes por delante. Y entonces se oye esa voz que se oirá para todos, que le dice Dios, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. No dice vienen a pedir tu cuerpo, vienen a pedir tu alma. Amén. Qué tan ejercitada está nuestra alma. Gracias a Dios por los cuerpos perfectos. Amén. Pero ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma? ¿Ejercitada o descuidada? Necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, lo que has guardado, lo que has amontonado, ¿de quién será? Por eso el alma es eterna. Y un día el Señor vendrá, amén, vendrá y como a este hombre le dijo, le dirá también a muchos otros que están descuidando su vida. Amén. Que llevan un camino de muerte. Por lo tanto, esto para los hijos de Dios, hermanos, hablar de la muerte es hablar de una gran victoria. Amén. Porque el día que partamos de este mundo, pues sabemos que vamos a la presencia del Señor. Amén. Segunda de Corintios 5:8, pero estamos confiados y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén. Así es que eso sucederá el día que partamos de este mundo. Lo que Lucas nos dice en ese versículo que leíamos al principio es que no temas a los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Una cantidad innumerable de cristianos han muerto por medio de las persecuciones. Muchos han sido torturados, su cuerpo ha sido maltratado. De pronto a muchos los descuartizaron. Pero no temas a quienes matan el cuerpo. Tenle temor. Aquí dice Lucas, tenle temor al Señor, que es el dueño de la vida y de la muerte. Entonces dice, no temas a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso que nuestro temor sea siempre para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 5:28 y 29, no os asombréis de esto o no os maravilléis, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Entonces esos versículos son claves para que podamos entender, o para las personas que no han entendido, cuántos caminos hay hacia la eternidad. ¿Cuántos caminos hay hacia la eternidad, hermanos? ¿Cuántos? Dije a la eternidad, no al cielo. Pero ya vamos a entrar ahí. El Antiguo Testamento también nos enseña Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso, el ser perpetuo habla de eternidad, para siempre, nunca se terminará. Amén. Entonces, es muy importante que nos preparemos. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de muerte, la muerte física es la separación del alma del cuerpo. La espiritual es la separación del incrédulo de las bendiciones espirituales de Dios. Y la muerte eterna
esa es la final. Es cuando la persona se separa totalmente de Dios. Mire, hoy en día un incrédulo, uno que diga ser ateo, de una u otra manera todavía goza de la misericordia de Dios, de las bendiciones, ¿verdad? Todavía, como les decía hace un momento, la Biblia dice que el sol sale para buenos y para malos, como igual la lluvia. Eso es misericordia de Dios. No importa que la persona diga que es atea, todavía goza de las bendiciones de Dios. Pero cuando se habla de la muerte eterna, se acabó todo y será la total separación del alma de Dios. Es decir, el alma quedará totalmente separada de Dios. Eso, hermanos, esa segunda muerte de la que nos habla Apocalipsis es la condenación eterna. Eso será algo tremendo y duro. Ya lo estaremos viendo para la próxima semana. ¿Cómo va a ser el infierno y cómo va a ser el castigo? No va a ser como muchos creen, que va a ser una cantina grandísima, llena de mujeres y de vino, y Satanás y los demonios allí moviéndose y mandando, y Satanás haciendo, no. No se olviden que el Señor de señores es uno, el dueño de todo es uno, el que manda es uno. No se crean esos cuentos de que Satanás allá es el jefe y que va a estar mandando. No, va a ser el primer condenado, Satanás y los demonios. Pero ya hablaremos, porque me estoy adelantando, que me estoy emocionando. Pero tranquilo. Para la próxima. Entonces la muerte eterna será eso, hermanos, la separación definitiva, que será entonces cuando las personas sean condenadas. Amén. ¿Cuántos caminos hay entonces hacia la eternidad? Hay dos. Mateo 7, 13 y 14. Aquí nos dice que hay dos puertas y hay dos caminos. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Entonces está una puerta estrecha, angostita, y una puerta ancha. Y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Saben lo triste de estos versículos, hermanos? Es que serán pocos. Sí, muchos millones se han salvado a través de toda la historia, pero comparados con los que se van a perder, serán pocos. Por eso es que Dios vino a salvar, a tomar, hermanos, de los pueblos, un pueblo para su nombre, de todas las naciones. La intención de Dios es que todos se salven, pero no es de todos la fe, no se van a salvar todos. Eso será lo triste. Es decir, que las oportunidades, a algunos de pronto no les va a llegar tantas oportunidades, pero a otros sí. Pero aún unos rechazarán, y de igual manera los que tienen muchas oportunidades rechazarán también. Y lamentablemente serán condenados. Por eso entonces, caminos a la eternidad, hay dos caminos, el que lleva al cielo y el que lleva al infierno. ¿Por qué les enseño esto? Porque hay otro tipo de enseñanzas o creencias. Primero, otras opciones que da el catolicismo es el purgatorio. El purgatorio es una doctrina que la Iglesia Católica adoptó como artículo de fe en el Concilio de Florencia en el año 1439 después de Cristo. Cuando hablamos de concilios, son esas reuniones que tenían los líderes religiosos de aquel entonces. Se reunían para tratar temas de fe, para aprobar temas de fe. ¿Cómo vamos a creer?
En muchos de estos concilios es donde se aprobaron muchas doctrinas falsas que hoy cristianos están creyendo. Pero entonces en este concilio de Florencia se acuerda de que el purgatorio es una doctrina. De acuerdo con el catolicismo romano, solo los hombres muy malos van al infierno y la gran mayoría de pecadores van al purgatorio, que es un lugar de tormento menor al del infierno, en el que deben de pasar un tiempo para que a través de sus sufrimientos purguen sus pecados. Purgatorio es purgar sus pecados. Cuando hayan cumplido con el castigo impuesto, entonces es que irán al cielo. Ese es, hermanos, entonces una creencia errada, errónea. La Biblia no habla de un lugar intermedio, no. El purgatorio no es bíblico. En estos días escuchaba a un sacerdote decirle a los filigreses que les estaba enseñando la manera de cómo pueden salvar un alma del purgatorio. Cada persona puede salvar un alma cada día. ¿Cómo? Confesándose, rezando el rosario, rezando por el Papa y tomando la comunión. Y decía ese sacerdote, ya era un anciano como de 80 años. Y decía él, yo desde el año 40 estoy haciendo eso. Y dice él, un amigo mío que sabe de cálculos, hicimos el cálculo y me dijo, desde el año 40 hasta el 2020, tú ya has salvado más de 30,000 almas del purgatorio. Y la gente, hermanos, aplaudía. ¡Wow! Tremendo hombre. No. ¡Wow! Tremenda mentira. Eso no es verdad. Es mentira del diablo. Cuando a mí, hermanos, me están ofreciendo un lugar intermedio y la posibilidad de ese lugar intermedio pasar al cielo, ¿para qué me cuido en esta vida? ¿Para qué me preparo? No hay necesidad de prepararme. Si voy a tener otra opción, otra oportunidad. No. El purgatorio, hermanos, es una blasfemia. Porque el purgatorio, la enseñanza del purgatorio indica que la muerte de Cristo no es suficiente para el perdón de los pecados. Que todavía hay que llegar a un lugar intermedio para que allí los pecados sean purgados. ¿Y cómo lo hacen? A través de las indulgencias, de los rezos de las personas vivas, rezando por los muertos. Eso es antibíblico. La Biblia no nos enseña a rezar por los muertos, ni a orar por los muertos. La Biblia nos enseña que oremos por los vivos. Amén. Que oremos unos por otros. Lucas 12, 58 y 59. Mire lo que dice ahí, a ver si lo... Este es un versículo que ellos malinterpretan para defender la doctrina del purgatorio. Lucas 12, 58. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y al alguacil te meta en la cárcel. 59. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca o la última moneda. O sea, ellos interpretan ese versículo y esa cárcel como el purgatorio. Y que la persona que es llevada al purgatorio no va a salir de ahí hasta que pague lo último que debe o que quedó debiendo en la vida. Pero como la persona está allá, la persona ya no puede hacer nada. Los que hacen por esa persona en el purgatorio son los vivos. Son los que tienen que supuestamente hacer una cantidad de cosas. Miren, entre las indulgencias, hermanos, están personas que le piden al sacerdote que oficien misas a favor de los muertos, y esas misas cuestan, cobran. ¿Se da cuenta? Entonces,
entonces los sacerdotes, en muchos casos ha sucedido que le dicen a la persona, no, su ser querido necesita que le oficie más misas, porque no ha podido salir. ¿Qué tal? Cuando oficia otra misa, otra vez cobran, y otra vez cobran, y otra vez cobran. Y eso es quererse ganar el cielo por obras. Y la Biblia no aprueba, hermanos, la salvación por obras. La Biblia es clara cuando dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Amén. Que la salvación se obtiene en Jesucristo. Gloria al Señor. Así es que este lugar no es bíblico, no existe. En algún tiempo en el pasado, también la Iglesia Católica usaba el término el limbo para indicar un lugar intermedio también. Entonces, si hablamos de el limbo como algo distinto al purgatorio, ya estamos hablando de dos lugares intermedios. Pareciera como que llego al limbo y del limbo me paso al purgatorio y del purgatorio al cielo. No. Por eso hay que leer Biblia. Hay que leer la palabra de Dios, que es la que nos enseña. Entonces, según ellos decían que había dos destinos después de la muerte, que era el limbo de los padres y el limbo de los hijos. El limbo de los padres era para ciertas almas que murieron antes de la redención, es decir, antes de que Jesús muriera en la cruz. Entonces, todos los que habían muerto antes de que Jesucristo muriera en la cruz, todos de ahí para allá, todos quedaron en el limbo. Los padres, los adultos. El limbo de los hijos era para los niños no bautizados que morían antes de bautizarse. ¿Se da cuenta el por qué las personas se apuran? Porque hay que bautizar a los niños, porque si se mueren se van al limbo. No es verdad. Falsa doctrina. La Biblia es clara y dice, dejad a los niños venir a mí, dice el Señor, porque de los tales es el reino de los cielos. Un niño muere, se va inmediatamente con el Señor. Un niño, los niños no se bautizan, eso ya lo hemos enseñado. Amén. El que se bautiza es aquel que ha adquirido el conocimiento del bien y el mal, aquel que está apto para entender lo que va a realizar. Amén. Y por supuesto, previamente ha visto su condición de pecador, se ha arrepentido, se ha bautizado en el nombre del Señor. Un niño no tiene ese tipo de conocimiento. Por eso cuando un niño se bautiza, el niño es el que menos sabe de lo que los padres están celebrando. Tremendas fiestas que hacen, tremendas comidas, pero el niño ni sabe lo que se hizo. ¿Verdad? Y los padres pues felices y las personas felices, pero ni saben lo que están haciendo. Entonces el limbo tampoco es doctrina bíblica. La Iglesia Católica enseña mucho la salvación por obras. Pero la salvación, como les decía, hermanos, no es por obras. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. A nosotros nos habían enseñado así, reza tanto y entonces podrás llegar o podrás obtener la salvación. No, no es por obras, es creyendo en Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. También están, me voy a parar un poquito, hermano. Están los que creen en la reencarnación. La doctrina de la reencarnación es una enseñanza promovida por el movimiento de la nueva era y ha sido tomada del budismo y del hinduismo. Amén.
¿Qué es la reencarnación? Entonces la creencia de la reencarnación es que cuando mueran en esta vida van a reencarnar en otra vida. Hay quienes creen que van a reencarnar en un animal, en otra persona. Hoy en día hay quienes creen que en su vida pasada fueron un animal, fueron un insecto, fueron qué sé yo. Esas son doctrinas terribles, diabólicas, hermanos. Eso no es verdad. Imagínense que en esta vida soy varón y en la reencarnación ya soy mujer, o que me reencarné en un animal. Pero hay mucha gente que lo cree. ¿Lo cree? Creen que van a ser reencarnados. Eso es mentira del diablo, porque claro, el diablo lo que quiere es confundir para que las personas no se preparen y se condenen. Entonces, como la Biblia dice, hermanos, claramente está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y no dice que luego van a reencarnar. No dice, y después de esto, el juicio. Marcos también dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Así es que no hay lugares intermedios, no hay otras formas de salvarnos. Amén. Y tampoco los que se van a condenar de la forma que la palabra del Señor enseña. Esta otra doctrina que es el universalismo. Lo que ellos creen es que toda persona se va a ir al cielo. Ellos creen que todos los que se mueran, todos se van al cielo. Y en esta parte, pues hay mucha gente que está siendo engañada porque uno puede escuchar velorios, uno puede escuchar en entrevistas, entrevistan a los seres queridos, y la persona dice, pero es que esa persona era tan buena. Así haya sido drogadicto, así haya matado, así haya sido mentiroso, era una buena persona. Y la expresión común de todos, Dios lo tenga en su gloria. Bueno, ¿te preparaste? Sí, vas a estar en la gloria. Si no, tristemente te vas a condenar. Amén. Es bíblico, hermanos. Hay que prepararnos. Así es que esta doctrina es que salvo siempre salvo. No importa lo que usted haga, no importa lo que diga, usted ya es salvo. Y ya no compromete su salvación. No. Hay que cuidarnos. Amén. Hay que perfeccionarnos. Hay que prepararnos. Dice la Biblia en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá, tiene. Ahí inmediatamente, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Así es que, hermanos, ¿qué tal que todas estas doctrinas? Después vamos a mirar que los adventistas y los mal llamados testigos de Jehová no creen que hay un infierno. Ellos creen en la aniquilación del alma. ¿Qué es la aniquilación del alma? Que cuando la persona se muere ya se acabó todo. Ya no hay nada después de la muerte. Falsas doctrinas. Por eso el testigo de Jehová cree que su paraíso va a ser esta tierra y que el infierno que viven es el que viven aquí con los problemas, enfermedades, dificultades. Dicen que ese es su infierno. No. Hay condenación o salvación después de la muerte. Está establecido. Por lo tanto, cuidémonos de todas esas falsas enseñanzas. Amén. Porque todas esas existen de tiempo atrás, pero muchas otras nuevas van surgiendo. Y si nosotros no nos empapamos de la enseñanza bíblica, corremos el riesgo de ser engañados. Así es que, hermanos, preparémonos. Vamos a morir. Amén.
Un día nos vamos a ir con Cristo. Gloria a Dios. Amén. Dijo el rey Salomón que mejor es morir que vivir. ¿Qué tal? ¿Usted qué dice? El cristiano debe decir amén. El no cristiano, ay, 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 espérame, Señor, déjame pongo en paz contigo. Gloria al Señor. Así es que, hermanos, vamos a morir. Por supuesto, cuando digo que vamos a morir, es si el arrebatamiento no sucede antes. Si no, seremos transformados y arrebatados y llevados a la presencia del Señor. Amén. Vamos a dar gracias al Señor y orar, hermanos, por las personas que han escuchado el Evangelio. Dentro de la congregación todavía hay familiares suyos, familiares míos, que llevan tiempo escuchando el Evangelio